Perfecto. Bueno, pues entonces la clase de hoy va a ser inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias, como en algún momento el doctor Robert Wood, que fue un pediatra inmunólogo, mencionó, son aquellas defectos y prácticamente son experimentos que la naturaleza hace sobre el cuerpo humano, es que lo que la naturaleza hace sobre el sistema inmune humano para determinar en toda esa complejidad que tiene el sistema inmunológico, cuando algo falla, ¿qué es lo que sucede? Y si ese algo falla es porque o no funciona o se lesionó genéticamente o porque hubo algo que no lo reguló. Recuerden que las inmunodeficiencias pueden ser tanto hacia la proinflamación como aquello que regula la inflamación. Entonces, vamos a ver en esta clase todo ese espectro de inmunodeficiencias primarias. Vamos a ver qué son en general, cómo las clasifica la International Universal League de las inmunodeficiencias, cómo se clasifican y prácticamente de lo que hemos visto del temario de nuestro curso, ¿cómo podemos subclasificar el entendimiento de las inmunodeficiencias? Si bien hay una sociedad que determina cómo se clasifican las inmunodeficiencias, nosotros por el entendimiento global que tenemos del sistema inmune, podemos dividir estas inmunodeficiencias en defectos del sistema innato y defectos del sistema adaptativo. Entonces, recordemos el sistema inmunológico que es una inmunidad innata compuesta de ciertas células y de ciertas barreras, así como de varios receptores. Incluyen aquí los receptores tipo TOL, los reconocimiento de patrones, los receptores de reconocimiento de patrones. Incluye también así las moléculas del complemento y moléculas séricas como las proteínas de reactantes de fase aguda, que nosotros ya conocemos muy bien. Y también incluye todos esos defectos que se producen en la deficiencia del puenteo entre la inmunidad innata y la presentación hacia la inmunidad adaptativa, en donde también podemos encontrar defectos de la presentación en el MHC y en las células que responden ante esta presentación, asimismo células que consideramos innatas adaptativas, como los linfocitos T gamma delta o las células natural killer, y en los linfocitos T y los linfocitos B para hablar de una deficiencia de la inmunidad adaptativa humoral y inmunidad adaptativa celular. Recordemos nada más que el sistema inmunológico, dividiéndolo en innato y adaptativo, tiene ciertas características. La primera es que, si bien el sistema inmune innato no genera memoria, podríamos hablar de generar entrenamiento inmunológico. Lo vamos a discutir en algunas otras clases, pero realmente esto no se considera memoria. El sistema inmune adaptativo, perdón, a diferencia del innato, sí genera memoria, sí genera células que van a perdurar en la vida para responder en un segundo contacto con el antígeno de una manera mucho más eficaz. El sistema inmune innato o la inmunidad innata no es transferible. Yo no puedo tomar la sangre de un sujeto y esperar que esta respuesta innata suceda en otro sujeto con esa sangre si es que la transfiero. Sin embargo, en el sistema inmune adaptativo sí es posible esto y sucede más con el suero. Cuando yo tengo suero de un sujeto ya inmunizado, tengo en este suero anticuerpos y puedo transferir esa inmunidad a otro sujeto previamente no inmunizado. Por eso le llamamos que es transferible. El sistema inmune innato tiene estos receptores que están codificados en el genoma, como los receptores de reconocimiento de patrones, hablamos de ellos. Y estos van a estar en todas las células del sistema innato e incluso en células que no pertenecen al sistema inmune, pero que pertenecen al contacto directo con patógenos o con moléculas de daño. Eh, y recuerden entonces que el sistema inmune adaptativo, cuando genera estos receptores, hay mucha diversidad y no están tal cual codificados en la línea germinal. Si bien la línea germinal quiere decir que tenemos genes expresados en, o más bien presentes en todas las células, la capacidad de expresión de estos genes va a variar dependiendo de las recombinasas que actúen sobre esos genes y entonces cada célula del sistema adaptativo va a tener un receptor completamente diferente a otra célula. Entonces, esto les contribuye a mayor especificidad y solamente un antígeno es aquel al que van a ver y no una gama diferente de antígenos, ¿vale? Solo uno. Y finalmente la respuesta innata, recordemos que pues es inmediata, tiende a ser la primera
que se genere ante un estímulo primario y el sistema adaptativo es inducible. Si bien el puenteo entre la respuesta primaria hacia la respuesta adaptativa dura algunos días, unas semanas, ya cuando se vuelve un segundo reto, se induce una respuesta adaptativa que es inmediata y de mayor eficacia, como ya habíamos dicho, por la memoria inmunológica. Dividamos el sistema inmunológico en lo celular y en lo molecular o humoral y tenemos un sistema inmunológico celular innato y un sistema inmunológico celular adaptativo. Así, un sistema humoral innato y un sistema humoral adaptativo. Ya lo conocemos muy bien con lo que se representa en este cuadro. Las inmunodeficiencias son prácticamente defectos en cada uno de estos compartimentos. Las inmunodeficiencias primarias pueden ser afectadas en lo celular, tanto innato y adaptativo, o en lo humoral, tanto innato o adaptativo, o combinado tanto celular como humoral, se ven afectados en estas inmunodeficiencias primarias. En el caso de hablar de inmunodeficiencias secundarias, vamos a hablar de aquellas que determinan condiciones subyacentes que hacen que se merme el sistema inmunológico. Por ejemplo, la desnutrición, por ejemplo, otras enfermedades como diabetes, por ejemplo, el estrés en este sistema neuroendocrino psicoinmunológico, donde hay moléculas de estrés o hormonas de estrés que merman la respuesta, infecciones que pueden causar inmunodeficiencias, principalmente hablamos del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, medicamentos, inmunosupresores, inmunomoduladores, esteroides, así como la pérdida de la integridad de la piel, ya sea congénita o adquirida por ejemplo, en pacientes quemados que pierden esta barrera de defensa. Eh, Ciertos tumores o varias veces las neoplasias también en el sistema cancerígeno puede actuar de una manera química en donde diversos moduladores apagan la respuesta inmune para permitir que el cáncer crezca, para permitir que el cáncer prolifere y migre. Y esto es un fenómeno de inmunosupresión. Asimismo, cuando hablamos de trasplantes y cuando tenemos cierta necesidad de extraer órganos linfoides, como por ejemplo en las esplenectomías. Las inmunodeficiencias primarias, vamos a hablar entonces del sistema innato, como en las deficiencias de complemento, deficiencias de fagocitosis y deficiencias de la adhesión leucocitaria. Cuando hablamos del adaptativo, las deficiencias van a ser aquellas que actúen sobre el linfocito B y aquellas que actúen sobre el linfocito T. Entonces hay inmunodeficiencias celulares e inmunodeficiencias humorales y cuando hablamos de algún defecto que actúe sobre ambos grupos del sistema inmunológico adaptativo es una inmunodeficiencia combinada grave. Ah, Aquí hablamos, como les dije, de la IUIS, que es la International Union on Immunological Societies, que especifica desde el 2022, hay una actualización eh, que divide en 10 grupos a los defectos inmunológicos. El primer grupo van a ser aquellas que son combinadas, tanto humoral como adaptativa, incluso son síndromes asociados. El tipo 2 es predominantemente humoral adaptativo, aquellos que afectan a la capacidad de producir anticuerpos. En el grupo 3, la incapacidad de regular al sistema inmunológico. Tipo 4, aquellos defectos de los fagocitos. Tipo 5, inmunidad innata. Eh, Aquí se incluyen los defectos de los receptores de reconocimiento de patrones. Tipo 6, autoinflamatorios, en donde no se regula bien la respuesta inflamatoria. Entonces hay un ataque inflamatorio contra el mismo sistema. El tipo 7 son exclusivamente deficiencias de complemento, C1, C2, C3, etcétera. Eh, Tipo 8 vienen a ser los síndromes de falla medular y las tipo 9 le llamamos fenocopias de inmunodeficiencia. Son defectos en algún otro sitio germinal que no es propio del sistema inmunológico, pero que se parecen en la fenotipificación del paciente a un síndrome de inmunodeficiencia. Y finalmente, las tipo 10 que afectan la inmunidad tanto celular como humoral combinadas, pero no es tanto como las tipo 1, puesto que estas no son tan graves. Iniciando el discurso sobre la inmunodeficiencia en la inmunidad innata, hablamos de deficiencias de complemento. Pueden ser iniciales, en el complemento inicial hablamos de la vía clásica de lectinas y alternativa, en donde el C1, hablando de la clásica,
C1Q, C1R o C1S pueden estar defectuosos, C2 y C4, y estas vías iniciales producen un síndrome tipo lupus-like. Quedamos que este fenómeno de deficiencia en el componente inicial del complemento es lo que permite la depuración del inmunocomplejo. Si no hay depuración del inmunocomplejo porque no hay componentes iniciales del complemento, estos inmunocomplejos perduran y se pueden depositar en los tejidos, ocasionando una hipersensibilidad tipo 3 asociado mucho a fenómenos sindromáticos o clínicos de tipo lupus. En las vías finales del complemento, cuando hay deficiencia del complejo de ataque a membrana, recuerden que es después de C5, C6, C7, C8 y finalmente el poro que se forma por C9. Esto genera susceptibilidad a infecciones por Neisseria. Quedamos que Neisseria, tanto gonorrea como meningitidis, puede generar una forma clínica mucho más grave cuando infecta al paciente con deficiencias en el complejo de ataque a membrana. Y finalmente, los reguladores del sistema de complemento, cuando tienen deficiencias, también tienen síndromes asociados. Por ejemplo, un regulador muy conocido, que es el regulador o inhibidor del C1, el C1-INH, al no estar presente, al estar inmunodeficiente, puede generar un defecto en las vías de calicreína, generando un síndrome de angioedema hereditario. Si tenemos un déficit de la protección del eritrocito con la deficiencia de CD55, ya hicimos una tarea al respecto, pues entonces hablamos de que ese eritrocito, al no estar protegido contra la activación del complemento, muere por hemólisis o incluso células más progenitoras de la vía eritroide pueden sufrir lisis por el complejo del complemento activado y generar una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando hablamos en un punto de la inmunidad innata, tenemos que saber que eh, todo ocurre por quimiotaxis. De ninguna forma un neutrófilo, una célula inflamatoria ya va a llegar al sitio de inflamación si no hay estos receptores o estas adhesinas e integrinas. Si no hay estas moléculas, podemos hablar de defectos de la inmunidad o inmunodeficiencias asociados a la quimiotaxis y al traslado leucocitario de la célula hacia el sitio de inflamación. Cuando no hay adhesión leucocitaria, podemos hablar de tres tipos. Hay moléculas membranales como el CD18 que no se expresan por este gen que es el ITGB2 o ITG beta 2, que es la integrina beta 2, y el defecto ocasiona que no se exprese el heterodímero de integrina y entonces el neutrófilo al no tener integrinas no va a alcanzar a pegarse a un sitio de endotelio. El tipo 2 es un transportador de guanosina 5-difosfato, que es una enzima necesaria para traslocar una proteína hacia la membrana y esa proteína va a ser finalmente una adhesina. Y finalmente el kindlin, que es una proteína también transportadora en el microtúbulo, si no se presenta o si no está, si está inmunodeficiente, al no tener esta capacidad de transporte microtubular, no se va a arrastrar esa integrina desde el intracelular hacia la membrana y entonces el leucocito no va a tener forma de expresarlo y en su transcurso en la circulación sanguínea no va a lograr adherirse al endotelio. Entonces, todos estos, el doctor Timothy Springer fue el primero en describir síndromes de adhesión leucocitaria y él veía niños, o es un pediatra que veía niños que tenían una reacción leucemoide que para él era muy rara, puesto que las reacciones leucemoides usualmente se asociaban a síndromes leucémicos en niños, pero él no podía identificar, entonces genéticamente vio estos defectos de deficiencia de adhesión. Aquí vemos el esquema, viene el neutrófilo, necesita expresar eh, estas moléculas en su membrana para que se unan a las selectinas en el endotelio. Las adhesinas se unen a las selectinas y las integrinas, que son proteínas, tienen la capacidad de asentar al leucocito y entonces que éste infiltre el tejido por medio del proceso de diapédesis y entonces aquí vemos señalados todas las moléculas que hablamos previamente. Si están deficientes, no ocurre este proceso y el leucocito simplemente se va de largo y nunca llega a un sitio donde tiene que actuar en la vía inflamatoria.
Aquí vemos cómo se desarrollan más molecularmente las integrinas. Usualmente son heterodímeros, tienen un dominio de tipo alfa y un dominio de tipo beta, por ejemplo, el factor de adhesión leucocitaria tipo 1, el LFA1, o el CD2, que están expresados en distintas células y son encontrados con distintos nombres en la circulación dependiendo de la célula en la que estén asociados. La L-selectina, el CD34, al mismo tiempo son proteínas de adhesión, selectinas y adresinas que tienden a permitir el asentamiento leucocitario. Si no existe esto, entonces no hay forma de que el leucocito infiltre y entonces quizá en una infección en un tejido muy restringido no va a tener la capacidad de depurarse ni de atacarse porque el leucocito nunca va a poder llegar por no tener estas integrinas y quizá sea una forma más grave porque permita que el patógeno se disemine, prolifere y se disemine, colonice, prolifere y se disemine. Formas clínicas en las que podemos sospechar de deficiencias leucocitarias. La principal es que haya una caída tardía del cordón umbilical. El cordón umbilical usualmente eh, en neonatos tiende a tener un tiempo para que esta fenómeno de regresión celular sea capaz de hacer un buen sello del cordón umbilical y que este cordón de manera espontánea se libere. Cuando no tarda mucho es porque estas células que permiten esa ruptura o que ese sello se forme no están infiltrando al tejido, entonces como no tienen adhesinas ni integrinas, no infiltra el tejido y entonces tarda en liberarse. No obstante, al tardar en liberarse, permite que ese sea un sitio de entrada o una pérdida de la barrera endotelial para que diversos patógenos colonicen y justamente se ve de esta manera un sitio bastante eritematoso y bastante colonizado por bacterias con una caída del cordón umbilical tardía. También hay datos de gingivitis, lo que les decía, reacción leucemoide, mayor número de leucocitos de manera normal en sangre periférica, alteración de la cicatrización y infecciones recurrentes, son cosas que van en lógica. La manera de diagnosticar esto usualmente es con citometría de flujo. Esta es una gráfica de citometría de flujo. Del lado izquierdo vemos un control, alguien sano que sí tiene integrinas, quedamos que la LFA1 es una integrina y podemos tener detección de esa integrina. Mientras más hacia la derecha en la gráfica esté, mayor es la cantidad de expresión. Entonces aquí tenemos células que usualmente son CD3, o sea, linfocitos, y estos CD3 que expresan este CD18 normalmente lo están expresando en una concentración habitual. Cuando tenemos un paciente en el que sospechamos deficiencia de CD18, vemos que tiene linfocitos CD3, pero no tiene esta cantidad de expresión del CD18, entonces está arrastrado más hacia la izquierda las poblaciones vistas por citometría de flujo. Si traducimos estas dos gráficas a un histograma, que es esto que vimos acá, pues vemos un paciente normal que sí tiene un control y sus células CD3 están expresando el CD18 y esto es un gate o un grupo específico de células que le llamamos linfocitos, o sea, los que expresan CD3, y esos linfocitos todos están expresando CD18. En un paciente vemos una menor expresión en todas las células de la sangre o todos los polimorfos nucleares, y específicamente en los linfocitos una expresión mucho más reducida, o sea, la curva verde del histograma está mucho más arrastrada hacia la izquierda porque no expresa este CD18. Si estuviera más hacia la derecha, debe de estar en 10 a la 1, 10 a la 2. Entonces, sí está expresando. Pero eso es una forma de identificarlo. Entonces, así hacemos el diagnóstico de deficiencia de CD18. ¿Cómo se corrige esta deficiencia? Pues usualmente se hacen trasplantes de células hematopoyéticas en donde hacemos un reemplazo total de estos linfocitos que no expresan CD18 por linfocitos que sí lo expresan o una terapia génica mucho más avanzada en donde hacemos que se cambie el gen que no está expresando CD18 por un gen que sí lo exprese con vectores. Entonces, ese vector tiene el codón en el genoma para instalarse dentro del ADN y entonces expresar el CD18.
Obviamente las infecciones, todas las infecciones dentro de las inmunodeficiencias primarias van a ser tratadas con el antibiótico para el agente que estamos sospechando que colonice, ¿vale? Esta es una gráfica, no nos vamos a ahondar mucho en ello, de que un paciente que tuvo un trasplante hematopoyético, poco a poco sus células trasplantadas fueron generando más células en sangre periférica que expresaban CD18. Esta gráfica es muy bonita porque te lo dice a lo largo del tiempo, un mes, 6 meses, 9 meses, 12 meses, y cómo fue expresando cada vez más después del trasplante. Lo mismo acá, en la inmunidad innata, este, cuando se hace esta terapia génica en donde instalamos un retrovirus, en la clase pasada me hablaron de los bacteriófagos, bueno, pues también hay formas en las que nosotros eh, hacemos que el genoma de un retrovirus tenga codificado en sí un gen que nos interesa, en este caso el del gen del CD18. El retrovirus infecta todas las células y, y ese virión o ese material genético se libera hacia la célula y se instala por proteínas que instalan el material genético sobre el genoma de las células humanas y entonces ya instalado la misma célula con su misma maquinaria va a empezar a expresar ese CD18 artificialmente instalado. Eso es la terapia génica. Ahora hablando de los fagocitos cuando tenemos defectos congénitos van a ver la deficiencia completa de un neutrófilo, se llama neutropenia congénita grave, o también hay otras modalidades en la deficiencia de genes que producen la granulopoyesis que nos van a generar una neutropenia cíclica congénita y finalmente hablábamos de la enfermedad granulomatosa crónica, es que sí existen como tal los leucocitos o los fagocitos, pero no tienen esta capacidad de estallido respiratorio. Aquí vemos los receptores de un neutrófilo y asimismo las gránulos citoplasmáticos que se encuentran en el neutrófilo, como los gránulos específicos, gránulos acirófilos y todas las enzimas que están relacionadas a esos mismos gránulos. Entonces, cada una de ellas, cuando el neutrófilo fagocita, tienden a actuar para destruir al patógeno. La neutropenia congénita grave, pues está en un grupo de varios genes asociados, en donde tenemos un número absoluto de neutrófilos disminuido de su valor habitual. Usualmente hablamos de neutropenia cuando tenemos un número absoluto de neutrófilos debajo de 1500. 1500 a 1000, debajo de esto hablamos de una neutropenia leve, de 1000 a 500 una neutropenia moderada y debajo de 500 neutrófilos en sangre hablamos de una neutropenia grave. Van a estar muy, muy asociados en estos casos a síndromes de fiebre y neutropenia, puesto que cuando tenemos neutrófilos debajo de 500 y tenemos un paciente con fiebre, tenemos un cuadro grave, de hecho es una urgencia hematológica, el cuadro de fiebre y neutropenia, puesto que tenemos que instaurar de manera urgente un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Aquí vemos un paciente con neutropenia congénita grave, usualmente son fenotipos muy, muy dramáticos, no tenemos la principal célula que actúe en la inflamación, entonces los pacientes tienen dificultad para la cicatrización, tienen altos índices de infecciones piógenas o purulentas, y aquí del lado derecho vemos una secuenciación de los genes que tampoco voy a ahondar en ello, puesto que, como les dije, son muchos, es muy heterogénea los déficits que pueden llevar a la deficiencia de producción de neutrófilos por parte de la médula ósea. La neutropenia cíclica congénita, pues es que se asocia a unos defectos oscilantes de neutropenias, unos defectos que ocasionan oscilaciones en los números absolutos de neutrófilos, y entonces aquí se ven las gráficas donde hay leucocitos, los neutrófilos suben y luego en algunos momentos caen a lo largo de días y vuelven a subir. Y los linfocitos u otras células como los monocitos se mantienen estables. Esto se debe a un gen que se llama ELANE y el gen ELANE necesita de expresarse cuando un granulocito está en médula ósea y suele ser de manera recesiva, perdón, autosómica dominante, en donde si uno de los dos padres tiene este gen y lo hereda el hijo, el hijo tiende a expresar
bueno, tiende a no expresar o a tener la deficiencia de Lane y esto se tiende a subsanar por el otro alelo, pero por eso en algunos momentos es periodos de neutropenia y en unos momentos sí subsana para permitir la granulopoiesis. Aquí vemos cómo se ve tan heterogéneo las vías ay, perdón, se ve tan heterogénea las diferentes genes que producen las vías de granulopoiesis, pero en 45% como de forma autosómica dominante se ve asociada al gen ELANE, pero hay otros, muchos otros que se ven también asociados y todos estos tienen que ver con la capacidad de formar un granulocito maduro. Históricamente tenemos que hay muchas formas en las que podemos interactuar con el sistema hematopoyético para permitir o estimular de manera forzada la granulopoiesis, pero no fue como por ahí de 1985, en donde se logró aislar y recombinar de manera sintética el factor estimulante de colonias granulocíticas. Cuando tuvimos esta molécula recombinante, al momento de instalárselas o aplicárselas a un paciente con neutropenia, vimos que empezaban a aumentar la supervivencia de esas neutropenias, estimulando a la médula ósea de manera sintética, de manera externa, para producir más neutrófilos. Y entonces esto producía o esto permitía que se subsanara esto, aunque tuvieran deficiencia de las mutaciones como el Lane o como las de Wiskott-Aldrich, muchas de ellas que fueron identificándose a lo largo del tiempo. Pero este fue el hito más importante, la capacidad de determinar cuál era la secuencia del factor estimulante de colonias, hacerlo sintético y producir una vacuna, un medicamento que hoy lo llamamos filgastrim, ¿vale? Entonces, eso aumentó la supervivencia de los pacientes con neutropenia, de cualquier índole, ¿eh? No solo con la deficiencia de Lane. Esta es la vía de la maduración de granulocitos en la médula ósea, ya lo habíamos visto, para llegar a un neutrófilo maduro. Usualmente las leucemias tienden a generar síndromes de aplasia medular o síndromes en donde la médula no genera las células. Entonces, cuando hay evolución leucémica en ciertos síndromes, también es útil bueno, también existe la presencia de neutropenia y también es útil la aplicación de los factores estimulantes de colonia. Cuadro clínico, lo mismo, síntomas muy piógenos, síntomas muy graves asociados a infecciones piógenas, neumonías, infecciones de vías urinarias, infecciones de tejido subcutáneo, abscesos y usualmente llegan a sepsis, que hablábamos en una clase a que nos referimos. El tratamiento usualmente sirve el filgastrim, tenemos diferentes dosis y las metas de linfocitos, perdón, de neutrófilos es el incremento de neutrófilos por encima de 1000 números absolutos. Existen terapias o existen casos en donde no hay respuesta, entonces habrá que indagar en algún proceso de resistencia al uso de filgastrin. Por ejemplo, la resistencia principal que se puede ver en pacientes que no responden a filgastrin es porque no tienen el receptor del factor estimulante de colonias. Esas células hematopoyéticas, por más estímulo que le implementes, no responden porque no tienen el receptor. Es otra forma de neutropenia. La enfermedad de granulomatosa crónica, el doctor Charles Janeway, que quedamos que es uno de los inspirados en bastante docencia inmunológica y por eso hay un libro con su nombre. Lo describe en distintos casos desde 1950 hasta los 60, en donde es una enfermedad que genera granulomas y es fatal para la población pediátrica. Usualmente él encontró que se asociaba a la NADPH oxidasa. Aquí vemos cómo la fagocitosis debe de tener un proceso para generar el fagosoma y que este fagosoma junto con el lisosoma generen una destrucción del patógeno llamado estallido respiratorio, que no es más que la producción de radicales libres mediante peroxidasas y mediante oxidasas de NADPH. Entonces, la generación de radicales libres, quedamos que va a ser un estado inestable a nivel químico para ciertos alcanos que usualmente se presentan en la membrana de las bacterias, entonces se degradan de manera muy fácil con la presencia de estos radicales libres.
la deficiencia de NADPH oxidasa, entonces no podría activar este proceso, no podía generar radicales libres. Entonces, en todas las subunidades que conforman la NADPH oxidasa puede haber mutaciones que no permitan esta generación. En frecuencia, el que más conocemos es el que se asocia al gen X, o sea, es una deficiencia ligada a X de la NADPH oxidasa en esta subunidad, en la CIV-B. Y esta subunidad tiene un 67, tiene una mutación en el 60%, 67% de los casos con deficiencias de NADPH oxidasa o en nombre completo la granulomatosa, enfermedad granulomatosa crónica, ¿vale? Las infecciones más frecuentes usualmente son aquellas que necesitan de la fagocitosis para degradarse, para limpiarse. Staphylococcus aureus, Aspergillus, Chromobacterium, Pseudomonas, Nocaria, Salmonella serratia, Mycobacterias, Klebsiella, usualmente son de las patógenos que requieren, para su degradación, requieren de la presencia de radicales libres. Si no existen estos, pues usualmente no va a haber forma de degradar, de aniquilarlos, degradar su membrana y van a persistir las infecciones. Los cuadros clínicos más comunes son neumonías, la presencia de abscesos, linfadenitis, puesto que cuando se capta el patógeno, recuerden ustedes que esa fagocitosis sucede al mismo tiempo que está migrando hacia el ganglio linfático esa célula fagocítica. Entonces, captó el patógeno, viaja hacia el ganglio porque ya está pensando en presentárselo al sistema inmune adaptativo, pero en ese trayecto no tuvo la capacidad de generar radicales libres. Entonces, la deficiencia de NADPH oxidasa hace que ese patógeno simplemente se quede viviendo dentro del fagocito y sin capacidades de degradarse. Y eso genera que el patógeno prolifere dentro del ganglio linfático porque ahí está bien feliz dentro del fagocito y el fagocito intenta y simplemente es una respuesta localizada dentro del ganglio. Por eso hay mucha linfadenitis, más del 50% de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica la presentan. Aquí se ven los granulomas en diferentes tejidos linfoides, incluso aquellos tejidos linfoides en las vías respiratorias se van a ver, se van a determinar por estudios de imagen como las radiografías. El diagnóstico es algo muy bonito, puesto que utilizamos tintes o utilizamos estos pigmentos que reaccionan únicamente a la presencia de radicales libres. Si yo tengo un pigmento que no está en presencia de radicales libres, no se genera el cromóforo asociado, entonces no brilla o no genera un cambio de color. Esto es la reacción de nitroazul de tetrazoilo en la NBT. Nitroblue of tetrazoilo es un pigmento que solamente cambia su forma cromogénica cuando está en presencia de radicales libres. Entonces, si no hay azul o un negro azulado, es porque no existe reacción de estallido respiratorio. Así se ve la imagen. Cuando es positiva es porque el neutrófilo pudo generar radicales libres y el mismo neutrófilo se pintó de azul. Aquí vemos en la parte de abajo un neutrófilo que no tiene NADPH oxidasa, no genera radicales libres y no genera el cambio de color hacia esa tinción azulada. ¿Lo logran ver? Otra forma de diagnosticarlo es por citometría de flujo con otro reactante fluorescente que es la dihidrorodamina. La dihidrorodamina, la DHR, se intercala en las células y cuando se produce el estallido respiratorio hace un cambio cromogénico para que fluorezca esa célula. Si no hay oxidación de ese fluorocromo, la rodamina, bueno, la dihidrorodamina cuando se oxida se genera rodamina y esa rodamina es fluorescente. Si no hubo, bueno, en controles no debe de haber, porque no hay estallido respiratorio, o sea, no le instalo un estímulo para generar estallido respiratorio, no debe de cambiarse a rodamina y no fluorece, como vemos aquí en los histogramas. Cuando yo instalo un estímulo, por ejemplo, el PMA en las células hace que se inflamen mucho y activen todas las vías oxidantes, entonces se debe cambiar la dihidrorodamina a rodamina para que florezca. Entonces, PMA más dihidrorodamina es igual a fluorescencia por rodamina, ¿vale? Entonces, este es un caso positivo. Si tenemos un paciente con NADPH oxidasa, deficiencia de NADPH oxidasa, por más que yo estimule con PMA, a pesar de estimular, no va a haber esa reacción porque no existe esa enzima que cambie la dihidrorodamina a rodamina, entonces no va a fluorecer, ¿vale? Es un control negativo, se ve muy parecido al histograma a un control negativo.
Nuevamente, ¿cómo se trata? Con trasplante de células hematopoyéticas que sí tengan la subunidad NADPH oxidasa presente y que pueda permitir la reacción. Tenemos un minuto nada más para hablar de esto, entonces nos volvemos a conectar cuando termine el tiempo y hablamos ahora de las inmunodeficiencias adaptativas. ¿Está bien? Ahorita vuelvo a enviar el enlace. ¿Les parece? Sí, Gracias.